Hola, ¿cómo les va? Continuamos con el video número 8 del curso de programación 1 en JavaScript. Eh, Vamos a ver hoy lo que son funciones. Hoy nos toca ver todo lo que son funciones, pero primero voy a dar una introducción sobre lo que es la programación modular. Esto es para tener una idea de cuáles son los paradigmas de programación y cómo debe uno abordar un problema al momento de buscarle una solución. Entonces, uno de los paradigmas de programación que existen, que ya tienen tiempo y que bueno, que todavía se utilizan, pero hay otros nuevos paradigmas que son mayormente utilizados actualmente. Pero lo que es programación modular se sigue utilizando porque generalmente uno programa estructuradamente, que es la secuencia de cada una de esas instrucciones, y que uno genera una estructura allí de cómo se va a comportar ese código. Eso lo vamos a ver más claramente cuando veamos las estructuras de decisión, pero vamos a ver hoy lo que es programación modular. Entonces la programación modular es un paradigma de programación que consiste en dividir un programa en módulos o subprogramas con el fin de hacerlo más legible. Entonces uno lo que hace es dividir un problema, ¿verdad? Un problema en subproblemas. Para eso, bueno, vamos a utilizar las funciones para crear módulos independientes que se puedan ejecutar y al final, cuando ejecuto ese conjunto de módulos, puedo obtener una información eh, que, que se complemente con todos esos subprogramas o esa información que me está llegando a través de ellos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a encontrar el área de un estadio, pues yo puedo subdividir el área, ¿verdad?, de este estadio en varios problemas. O sea, yo pudiera primero conseguir el área de este rectángulo, el área de este rectángulo. Después encontrar el área de la porción semicircular, que son estas dos porciones. Y luego sumar todas esas áreas. Entonces, en vez de yo agarrar, en vez de enfrentarme a un problema más complejo que es calcular el área directamente de todo de este estadio, pues yo simplemente lo que hago es dividirlo en subproblemas y luego sumar todas esas áreas en este caso. O en otros casos pues sería complementarlos, o sea, cada uno de esos subprogramas para obtener el resultado que se desea. Entonces, ese es el principio pues de esto, de lo que es la programación modular. Por ejemplo, yo pudiera tener, ¿verdad? Pudiera tener un problema, por ejemplo, un problema de facturación, por ejemplo. Yo pudiera tener un problema de facturación de una empresa, ¿verdad? Tengo un problema eh, donde yo quiero resolver, o sea, quiero automatizar una empresa de un supermercado, por ejemplo. Entonces yo pudiera tomar, estoy buscando la imagen esta que vi ahorita acá, pudiera tomar, bueno, permítame ver aquí mejor. Ujú. Ok, hablando ahorita, yo pudiera tener mi empresa, ¿verdad? Mi empresa, y quiero automatizar mi empresa, que vamos a suponer que sea un supermercado. Entonces tengo un módulo principal y vamos a suponer que esa empresa se divide en las ventas y las compras de la empresa, ¿verdad? Las ventas que yo le hago a los clientes y las compras que yo le hago a los proveedores. Entonces yo pudiera tratar por aquí las ventas de los clientes y por acá crear un módulo para los proveedores. Y en los clientes pues yo pudiera tener aquí facturación, ¿verdad? O sea, la facturación, las ventas a crédito y subdividir, por ejemplo, en los clientes tipo A, tipo B, tipo C. Entonces yo pudiera crear diferentes módulos para yo abordar ese problema. Entonces ese es el principio de la programación modular. Y fíjense que cada uno de estos módulos va a tener una entrada, o sea, no necesariamente, pero eh, pudiera tener una entrada, o sea, unos parámetros de entrada, en otras palabras, información que recibe el módulo,
el módulo procesa esa información, ¿verdad? A través de una subrutina o un conjunto de instrucciones para generar una salida, ¿verdad? Por ejemplo, si este módulo de aquí permite eh, verificar o registrar, perdón, las compras de un cliente, ese módulo pues recibe la información de los artículos que está comprando el cliente, los procesa, saca las cuentas y a la final genera una salida que va a ser una factura con el monto total que va a pagar el cliente. Bueno, a medida que uno va programando, pues uno se va haciendo más hábil en cuanto a enfrentar el problema que a uno se le presente. En programación, lo que hace hábil a un programador es la práctica. No necesariamente conocer un lenguaje. Uno puede ser un experto en JavaScript, conocer todas las funciones de JavaScript, sobre todas las áreas, vamos a suponer las funciones que me permiten a mí manejar una página web, o sea, las bases de datos, crear un mapa, o sea, mostrar un mapa dentro de una página web, pero si yo no tengo, si yo no domino lo que es lógica de programación, se le hace difícil o generalmente uno no aborda como debe ser los problemas. Entonces, la práctica es lo que hace el programador, no olviden eso. Entonces, bueno, ya existen otros paradigmas de programación. Está muy usado ahorita lo que es programación orientada a componentes, programación, por ejemplo, basada en microservicios. Fíjense que son miles los estándares web que trabajan bajo este paradigma. Programación funcional también es muy utilizada, pero ya es programación avanzada. Acá sí vamos a tocar lo que es programación orientada a objetos cuando veamos clases y instancias y todo eso en JavaScript. También muy utilizada este tipo de programación, pero están emergiendo otros paradigmas que hay que estar pendiente, hay que actualizarse, porque eso es lo que lo van a hacer ustedes programadores profesionales. Entonces veamos. Vamos a comenzar hoy con lo que son las funciones que me van a permitir a mí crear cada uno de esos módulos y luego integrarlos para solucionar un problema. Entonces, bueno, aquí tenemos mi página, ¿verdad? Como siempre, voy a abrir aquí con el servidor virtual para ver los cambios que estoy haciendo. Y aquí vamos a estar trabajando. Ok. Vamos a darle aquí F12 para ver la consola, que es donde estamos trabajando. Pronto vamos a dejar de trabajar en la consola. Para el próximo trimestre vamos a trabajar directamente sobre mi página web, mostrando la información acá, no acá. Entonces, bueno, la consola es muy útil para uno depurar el código, es muy útil. Entonces, veamos, las funciones pues se puede definir como un conjunto de código que se ejecuta y que genera información o algún resultado o muestra algún resultado. Y la utilidad que tienen estas funciones es la reutilización de código. Yo tenía por aquí vamos a buscar una definición más formal. Entonces una función es una sección de un programa, parte de un programa que calcula un valor de manera independiente al resto del programa. Una función tiene tres componentes importantes: los parámetros, que ya los vamos a explicar, que son los valores que recibe la función como entrada, el código de la función, que son las operaciones que hace, y aquí seguramente me quería decir, y la salida de esa función. Vamos a ver otra definición. Entonces una función es un bloque de código que realiza alguna operación. Una función puede definir opcionalmente parámetros de entrada que permiten a los llamadores pasar argumentos de la función. Una función también puede devolver un valor como salida. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces veamos. Las funciones en JavaScript son objetos.
Todo en JavaScript es objeto. ¿Cuál es la sintaxis de una función? Bueno, la siguiente. Para declarar una función utilizamos la palabra reservada function. Luego el nombre de esa función, vamos a colocarle por ejemplo acá saludo. Entre paréntesis, aquí van los parámetros que recibe esa función. Estos parámetros son opcionales. Con esto quiero decir que pueden ir o no pueden ir. Puede tenerlos o no puede tenerlos. Y entre llaves el cuerpo de la función. Entonces, dentro de aquí de la función, pues dentro de la función es donde vamos a colocar el código, ¿verdad? Dentro del bloque de la función que está dado por los paréntesis de apertura y de cierre, es donde van el código. Entonces, en este simplemente aquí voy a colocar, ¿verdad? Para comenzar, vamos a colocar aquí el hola mundo para comenzar con esto. Y fíjense algo. Ya tenemos una función, ya creamos una función con esta sintaxis. Si yo guardo este archivo, veamos a ver qué sucede acá, qué cambios me muestra. No muestra ningún cambio. ¿Qué quiere decir eso? Ah, bueno, el código está aquí presente, está declarada la función, pero hay que de alguna manera ejecutar esa función, invocarla, llamarla, para que se ejecute el código interno de esa función. ¿Cómo hago el llamado de una función? Pues simplemente yo escribo el nombre de la función a través del nombre de la función y abrimos y cerramos paréntesis. Si yo guardo acá control S, fíjense que ahora sí estoy ejecutando el código que tiene la función. Ahora veamos. En cuanto a la reutilización de código, vamos a suponer que yo quiero saludar no una vez, sino 5 veces. Entonces, las funciones me permiten reutilizar el código. En caso tal, pues yo lo que hago es saludo 5 veces. Y fíjense que cuando yo guardo esto, aquí estoy saludando 5 veces. En otras palabras, estoy reutilizando el código que está acá. ¿Sí? Muy bien. Ahora veamos algo. Lo que son la reutilización de código, a medida que vayamos avanzando, todo esto se va digiriendo un poco más, se va haciendo más, se va fortaleciendo más el conocimiento sobre estos conceptos. Pero repito, todo depende de la práctica. Ok, veamos lo que son los parámetros formales y los parámetros... los parámetros formales actuales, los parámetros por valor. Los parámetros formales, los parámetros actuales. Ok, entonces veamos. Vamos a suponer que yo quiero saludar a una persona, ¿verdad? Entonces aquí voy a colocar este formato. El formato este que me permite, hola. Y aquí voy a colocar una variable, ¿verdad? Recuerden cómo lo hacíamos. Y aquí voy a colocar una variable nombre. Hola, ¿cómo le va? Y aquí tengo esto. Si yo ejecuto esto me da un error, ¿por qué? Porque el nombre no sabe quién es. Ahora veamos algo. Vamos a suponer que yo quiero saludar a varias personas, a Pedro, a Juan y a María. Entonces, pero quiero reutilizar el código. Ya con esto, ¿verdad? Ya con esto yo pudiera decir aquí, bueno, nombre, declaro la variable nombre, ¿verdad? Let nombre es igual a Pedro. Y fíjense que cuando ejecuto la función, cuando hago el llamado acá, ahora sí, hola Pedro, ¿cómo le va? Pero yo no quiero cada vez que si voy a, por ejemplo, a saludar a María, entonces yo tengo que venir y cambiar el código acá. Hola María, ¿cómo le va? Eso yo no lo quiero hacer. Quiero buscar algo que sea más funcional, que sea más atractivo. Entonces vamos a eliminar esto y para eso utilizamos lo que son los parámetros en este caso. Le envío información a la función. En este caso vamos a pasar como parámetro nombre. Entonces fíjense que cuando yo resalto acá, se resalta nombre y nombre. Quiere decir que la función está reconociendo esta variable como parámetro de entrada, ¿verdad? Si yo salvo esto, me dice que
esto todavía está indefinido, no está definido, undefined. ¿Por qué? Porque yo debo pasarle esa información a la función que está esperando. Ella está esperando que se le pase un nombre de una persona. Claro, si yo no lo paso, pues ella dice hola. Cuando trata de imprimir esto que está acá, el contenido, eso no está definido. Entonces vamos a suponer, yo paso aquí Pedro. Ahora sí, ¿verdad? Hola Pedro, ¿cómo le va? Y aquí voy a pasar a Juan. Y aquí voy a pasar a María. Y si salvamos, ahora fíjense que a través de los parámetros yo reutilizo el código y puedo saludar a cada uno de ellos. Vamos, entonces, en este caso, cuando yo defino la función, esto se denomina parámetro formal. Cuando yo invoco la función y paso el valor esto se denomina el parámetro actual. Esto quiere decir que este nombre que está acá se convierte cada vez que invoco la función en el valor que estoy pasando. Entonces este Pedro va a sustituir a nombre y por eso que aparece aquí hola Pedro, ¿cómo le va? Este Juan va a sustituir a nombre y va a aparecer hola Juan, ¿cómo le va? Y así mismo para María. Ok. Sigamos. Fíjense algo. Yo puedo definir el valor por defecto de un parámetro. Vamos a suponer que vamos a poner aquí nadie. Cuando no quiero pasar ningún valor, aquí debe aparecer hola nadie, ¿cómo le va? Entonces fíjense algo, cuando yo digo saludo, ya van a ver esto, lo que estoy haciendo, y no paso parámetro, veamos a ver cómo se comporta la función. Control S, fíjense, toma el valor por defecto. Cuando yo no paso parámetros, toma el valor por defecto, ¿verdad? Vamos a suponer, yo puedo pasar varios parámetros. Puedo pasar varios parámetros como a la función, ¿verdad? Entonces voy a colocar aquí el otro parámetro porque ahora voy a pasar el nombre y la ciudad. Hola Pedro, ¿cómo le va? ¿Eres de México? ¿Eres de Venezuela? ¿Eres de, no sé, eres de Ejido? ¿Eres, bueno, no sé, de alguna parte? Coma, entonces ¿qué voy a pasar? Ciudad. Si salvamos esto que está acá, fíjense que ahora ciudad aparece como no definido. ¿Sí? Porque no estamos pasando el parámetro. Si colocamos aquí coma, Ejido, por ejemplo, salvamos, ahora sí, hola Pedro, ¿cómo le va? Eres de Ejido. Entonces lo que yo quiero es que cuando no pase el parámetro, esa persona va a ser vamos a suponer de Caracas. Si salvo, fíjense, a los que yo no le estoy pasando el valor de la ciudad, lo toma él por defecto. Entonces vamos a suponer que María es de Mérida. Control S. Y ya tenemos listo por ahora esta partecita. Ok. Veamos lo que es el ámbito de una variable. El ámbito de una variable. El ámbito es como el scope, como el alcance que tiene una variable. Vamos a ver lo que es el ámbito de una variable. Entonces, fíjense, voy a declarar una variable aquí que se va a llamar resultado. ¿Verdad? Y voy a declarar aquí una función que se va a llamar suma. Aquí al resultado le voy a decir que es 5. Ok, voy a imprimir aquí resultado. Voy a imprimir aquí resultado. Ok, vamos a ver si se imprime. Aquí resultado es igual a 5. Ok. Y aquí abajo voy a crear una función que se llama suma. Esta función suma.
Esa función suma va a recibir dos valores, A y B. Y, ok, va a recibir dos valores A y B. Y voy a declarar aquí, y al resultado le voy a asignar A más B, A más B. Y voy a imprimir por pantalla el resultado. Vamos a imprimir esto otra vez aquí. Ok, veamos a ver. Y acá voy a llamar a la función suma con los valores de 5,4. O sea que en otras palabras, y acá, y después de haber llamado a suma, voy a imprimir de nuevo resultado. Entonces veamos a ver qué pasa acá. Voy a comentar eso, ¿verdad? Para que no aparezca. Vale, control S. Ahora veamos. Resultado aquí vale 5, ¿verdad? Luego resultado dentro de la función cambió a 9. Y resultado fuera de la función cambió a... Oh no, sigue siendo 9. ¿Se dan cuenta? Al principio, fuera de la función, fíjense que el resultado está aquí fuera de la función. Cuando lo declaro, le asigno 5. Aparece el 5. Luego, dentro de la función, cambio al resultado porque le asigno A más B, que sería 9. Y cuando salgo, cuando después que se ejecuta la función, porque aquí se hace el llamado a la función, se ejecuta el código y vuelve al flujo del código del programa a la siguiente línea. Y luego se imprime y aquí el resultado vale 9. Ahora, ¿qué pasaría si yo declaro esa variable resultado dentro de suma? Veamos a ver, control S. Ahora fíjense cómo cambió. Resultado aquí es 5, resultado aquí es 9 y resultado vuelve a ser 5. Esto quiere decir que resultado, esta variable resultado no es esta misma variable resultado. Esto quiere decir que cuando yo declaro una variable dentro de una función, el ámbito de esa variable es el bloque de esa función. En otras palabras, esta variable resultado solamente tiene alcance dentro del cuerpo de la función. ¿Está bien? Vamos a ver, por ejemplo, yo declaro una función aquí, una variable let, por ejemplo, let nombre, y eso es igual a, no sé, a Sara. Salvo aquí, no hay problema. Y vamos a suponer que yo quiero imprimir fuera de la función a esa variable nombre. Que estoy tratando de imprimir. Bueno, vamos a colocarlo aquí después que se invoque. Para ver si toma el valor. Ok, repito lo que estoy haciendo, declaré suma aquí. Ya vimos que este resultado es diferente a este resultado. ¿Por qué? Porque está obteniendo valores diferentes, ¿verdad? El resultado aquí es 9, el resultado acá es 5. Ok, entonces vamos a tratar de imprimir. Declaramos una variable dentro de la función suma y vamos a ver si esta variable yo la puedo usar fuera de la función, a pesar de que la declaré aquí dentro de la función. Si salvamos esto, fíjense, nombre no está definido. Cuando yo estoy haciendo referencia a este nombre, dice que no está definido. ¿Por qué? Porque está declarado dentro de la función. Entonces, esto que estamos viendo aquí es el alcance, el ámbito de una variable. Entonces, cuando yo declaro una variable dentro de la función, esa variable tiene un alcance local o un ámbito local aquí. Ámbito es con acento. Un ámbito local, solamente dentro de la función. Y cuando declaro una variable fuera de la función, aquí fuera de
todas las funciones, o sea, en el archivo principal acá, ¿verdad? Como está declarado, esto se denomina una variable global. ¿Por qué? Porque yo puedo accesar a esa variable fuera de las funciones y dentro de las funciones. Ok, espero que eso esté claro. Cualquier cosa me preguntan. Ahora veamos. Vamos a ver esto para terminar el video. Vamos a cambiar lo que es esta. Vamos a cambiar esto. Ok. Voy a utilizar una palabra reservada que se llama return. Ok. Esta palabra reservada lo que hace es que retorna un valor de una función. Fíjense que en esta función aquí no estamos retornando, estamos imprimiendo en la consola, pero no está retornando ningún valor esta función que está acá. Repito, para que no se confundan, estoy imprimiendo en la consola, pero no estoy devolviendo nada, ningún valor. En este caso, cuando yo utilizo la palabra reservada return, sí retorna un valor la función. ¿Cuál es el valor que está retornando? Pues A más B. Vamos a eliminar esto que está acá. Si yo digo control S, fíjense que no se imprime nada sobre A más B. Eso se está perdiendo. Entonces, esta variable suma está retornando un valor, en este caso un valor entero, porque estoy pasando como parámetros 5 y 4. Cuando una función retorna una variable, generalmente uno lo que hace es almacenar ese valor en una variable. R, vamos a suponer R del resultado de esa suma. Control S. Ahora yo ya puedo imprimir por pantalla R. Y fíjense cuánto vale R, vale 9. En otras palabras, aquí estoy retornando lo que vale el resultado de esta suma. ¿Cuánto vale A? Vale 5. ¿Cuánto vale B? Vale 4. 5 más 4, 9. Y lo retorna la función. Lo que está retornando esta función se lo estoy asignando a la variable R. Y luego pues estoy imprimiendo el valor, o sea, el resultado de esa suma. Fíjense que si yo no coloco esto, ¿verdad? Claro, ahí va a haber un error acá, pero el valor se pierde porque no lo estoy almacenando en ningún lado. Se ejecuta la función, retorna, pero ese valor en alguna parte de la memoria quedará, o se liberará. Depende cómo traten estos casos el lenguaje de programación que ustedes estén manejando. Pero en este caso, retorna, se almacena. Entonces es importante cuando utilicemos funciones que retornen algún valor, estar seguros de que ese valor yo pueda tenerlo almacenado en alguna variable, en alguna parte debe estar, en un vector, en un objeto, enviarlo, no sé, a un objeto, no sé, a cualquier tipo de variable que me permita almacenar el tipo de información que está retornando esa función. Yo pudiera hacer esto también, o sea, pudiera hacer esto, ¿verdad? Pudiera hacer esto. Y llamar aquí directamente a suma. $5,3. Eso yo lo pudiera hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora esta función, la función log, pues está manipulando el valor que sale de acá, o sea, el valor que retorna y lo imprime. Control S y aquí ya tenemos 8. Ok, pudiéramos tener funciones más complejas, no sé, vamos a suponer función, voy a hacer aquí un ejemplo rapidito. ¿Recuerdan lo que es el factorial de un número? O sea, el factorial de un número, por ejemplo, el factorial de 3. No voy a hacer eso, perdón, disculpen, porque tenemos que ver ciclos, bucles. Entonces, para las próximas clases vamos a hacer esos ejemplos sobre funciones y todo eso.
Entonces, para recapitular, ya sabemos cómo declarar una función, ya sabemos cómo pasarle parámetros, ya sabemos cómo se comportan las funciones cuando tengo un parámetro por defecto, cuando invoco la función sin ningún parámetro, que tenemos parámetros actuales, tenemos parámetros formales, que tenemos variables globales y variables locales, es muy importante. Se recomienda como buena práctica de programación declarar solamente variables locales. Las variables globales, pues, cuando son eh, códigos muy grandes, por ejemplo de 5.000, 10.000 líneas, declarar una variable global, pues allí la posibilidad de que uno repita ese nombre en alguna otra función o en algún otro módulo, pues es un poco alta, entonces hay que tener cuidado con eso. Nos vemos en el próximo video, hasta luego.